1. La petición de supresión del concierto económico o su minusvaloración. Los 4 planteamientos de eliminación del concierto económico, aunque pueda parecer increíble a pesar del rotundo apoyo legislativo que han tenido las 16 leyes que han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados en los últimos 34 años, nada menos que un 87,1% de los votos favorables, existen sobre la mesa 4 posicionamientos de petición de supresión del concierto económico de naturaleza radicalmente distinta, 3 en un extremo y el cuarto en el otro, que pueden visualizarse como la genuina representación del alfa y el omega. Seguro que conoces que alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega sería la última. Su significado trasciende a estas referencias, pues en la Biblia, muy en especial en el libro del Apocalipsis, con esas 2 letras se identifican al propio Dios como principio y fin de todas las cosas. Por ello, al principio de la cristiandad, los símbolos de estas 2 letras griegas identificaban a los cristianos. Mi propósito es mucho más pedestre, pretendiendo simplemente hacerte ver que posiciones políticas muy alejadas entre sí confluyen en una idea: hay que eliminar el concierto. En extremo alfa se ha pedido públicamente la supresión del concierto económico por parte de destacados representantes de la ideología socialista, en 2013 por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y en repetidas ocasiones por el partido UPyD y por Ciutadans, un nuevo grupo político que ha logrado consolidar una posición política tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, sobre todo tras las plebiscitarias autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Este grupo político, encabezado por Albert Rivera en 2015, quien en esa fecha y a lo largo de bastantes meses de ese año gozaba de la más alta valoración entre los líderes de la clase política española. En el extremo omega encontraríamos a Bildu, que sin pedir directamente su supresión ha minimizado el concierto económico. Por ello, el 20 de septiembre de 2012, Iñigo Urkullu, presidente del Euskadi Batzar del PNV, expresó su preocupación por el hecho de que la candidata de Euskal Herria Bildu a las elecciones al Parlamento Vasco, Laura Mintegi, comparta planteamientos compartidos de vocación españolista respecto al sistema concertado. Vamos ahora a estos 4 planteamientos, porque de extenderse el peso político de dichos partidos obviamente podría afectar a la propia estabilidad futura del concierto. El planteamiento del socialismo. El representante de los socialistas catalanes, Pere Navarro, realizó una declaración solemne el 13 de junio de 2013 en el curso de una conferencia que pronunció en Barcelona en el Fórum Europa Tribuna Cataluña. En esa intervención, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, porque según sus compañeros del PSOE no se les consultó esta decisión, pidió sin más la eliminación del concierto vasco y del convenio navarro. Aquí sí se acordó del mismo, contra lo que suele ser habitual, mediante una reforma constitucional, porque lo pedían, porque a su juicio del primer secretario del Partido Socialista de Cataluña representan un privilegio incompatible con la financiación autonómica justa. Con este propósito realizó una proclama digna dirigida a todos aquellos de dentro y de fuera del socialismo que hablan de la falsa insolidaridad catalana, a los que pedía que la acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen los sistemas de concierto vasco y navarro, y añadía a esta petición de acompañamiento que si queremos una financiación justa, comencemos por eliminar en la reforma de la Constitución los privilegios que existen hoy. Para completar este cuadro, continuó invitando a los asistentes con frases tan expresivas como estas: hablen con cualquiera que no sea vasco o navarro y les dirá que es un tema que debe solucionarse. Para justificarse a continuación señaló que tengo tendencia a decir cosas que se pueden decir en privado, pero no en público. Efectivamente, el que entonces era primer secretario del Partido Socialista de Cataluña tiene esta tendencia, como lo prueba que el 20 de febrero de 2013, en otra conferencia, en este caso ante un centenar de empresarios en la Cambra de Comerç de Barcelona, planteó también, sin consultar a sus jefes del PSOE, que el rey tendría que abdicar y que su hijo, príncipe de Asturias, debería ser quien liderase lo que denominó una segunda transición, así como los cambios profundos y la modernización que a su juicio necesitaba España. En este caso, ya sabes que su petición se hizo realidad cuando el rey Juan Carlos I anunció que el
2 de junio de 2014, su decisión de abdicar en su hijo Felipe de Borbón. La renuncia se hizo efectiva el 19 de junio tras la publicación de la correspondiente ley orgánica. Pues bien, como si fuera un castigo de los dioses, entre una fecha y la otra, el 11 de junio el Partido Socialista perdió a este político socialista siendo cesado de su cargo. A la petición de supresión del concierto por un político catalán tan representativo le siguieron una catarata de posicionamientos y manifestaciones diversas de distintos responsables políticos, entre ellos los partidos y las instituciones vascas, que reaccionaron con contundencia en defensa del concierto económico. La razón de este planteamiento tan abrupto no ha quedado nunca clara, entre otras cosas porque Pere Navarro no ha vuelto a defenderla. En interpretación de Enrique Gil Calvo, un conocido profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo publicado en Madrid el 24 de junio de 2013, señalaba que la reacción del primer secretario general del PSC obedeció a que el 7 de junio el periódico Catalunya, un periódico catalán próximo al PSC, publicó un sondeo del Instituto GESOP que anunciaba el sorpaso de la formación mayoritaria de Cataluña, la gobernante CiU, por el principal partido de la oposición, la radical Esquerra Republicana de Cataluña, mientras el PSC se hundía en la irrelevancia. La declaración de Pere Navarro se produjo una semana después de la citada encuesta. Como en el caso que acabamos de comentar, la petición de supresión del concierto económico y del convenio Navarro recibió una inmediata descalificación del PSOE. Así, la entonces vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se desmarcó de Navarro durante una rueda de prensa celebrada en Segovia y, tras calificar sus palabras de comentario, rebasando por tanto la propuesta de Navarro, un simple desliz, afirmó: nosotros estamos trabajando en un modelo federal. Desde luego no compartimos la apreciación del señor Navarro. El propio Partido Socialista de Euskadi, PSE, acusó al líder del PSC de echar balones fuera ante sus angustias y señaló que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces todavía secretario general del PSOE, estaba disgustado. La propia comisión ejecutiva de este partido se vio obligada a señalar que el PSOE respeta los derechos históricos de Euskadi y Navarra recogidos en la Constitución. Como es obvio, el propio Lehendakari Urkullu, en un acto celebrado el 15 de junio de aquel año, con motivo de la clausura de la Cumbre Mundial de Alcaldes que se había celebrado en Bilbao, y ante el entonces Príncipe de Asturias, afirmó que hoy es un buen día para señalar que el concierto económico es un derecho histórico y va a seguir siendo la base del progreso y bienestar de los vascos y de las vascas en el siglo XXI. En la misma línea, el PNV, el PSE, Euskadi Ezkerra y el PP hicieron una defensa rotunda del concierto económico, defensa de la que se desmarcó Marian Beitialarrangoitia, parlamentaria de Euskal Herria Bildu, señalando que el debate no es tanto ese, sino que Euskadi y Navarra necesitan mayores cotas de soberanía. En una línea parecida, Joseba Aguibar, el líder guipuzcoano del PNV, señaló que el debate del concierto se había suscitado para tapar el de la autodeterminación. Noticia del Correo, actualidad. La Euskadi política hace piña en defensa del concierto tras pedir el PSC su supresión. Los socialistas catalanes abren la enésima brecha con el PSOE, que insiste en que el modelo no está en cuestión. Esas peticiones del mundo político vasco fueron apoyadas desde la patronal vasca, Confebask, el Círculo de Empresarios Vascos, Kutxabank, etc. Todas estas entidades y otras muchas pusieron el acento de la gravedad de las peticiones del señor Navarro. El propio gobierno español, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, en la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros celebrado el 15 de junio de 2013, se alineó totalmente con las opiniones expresadas el día anterior por el gobierno vasco y los partidos e instituciones que acabo de citar. Señaló la vicepresidenta que el mantenimiento del concierto económico vasco y del convenio Navarro es un tema resuelto en la Constitución, por lo que dejó absolutamente claro que el gabinete popular no se iba a plantear ninguna modificación de ambos regímenes e incluso llegó a calificar de inconstitucional la propuesta del señor Navarro, ya que la Carta Magna reconoce con claridad los derechos forales del País Vasco y de Navarra. Pero algo quedó tras esta afirmación, pues después de la misma, aunque como has visto la dirección del PSOE se desmarcó de su colega catalán, abrió la puerta para pedir la revisión del cupo vasco. Lo manifestaron así en el entonces secretario general, Befero Pérez Rubalcaba, el que fuera
administrador apostólico de sede vacante, Pachi López, y también el secretario de organización de ese partido, Óscar López, quien señaló que una cosa es el concierto y otra es el cupo. Ninguna federación socialista ha pedido eliminar el concierto. El cupo puede discutirse, igual que el régimen general de financiación de las comunidades autónomas. Y es que para entonces, al menos 5 varones territoriales del PSOE habían planteado que el método del cupo, del cálculo de tal, debía revisarse. Eran nada menos que de los 3 líderes de las federaciones socialistas del Partido Socialista Obrero Español más importantes, la de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, a las que se unieron las de Extremadura y Asturias. En esa línea, el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, indicó muy expresivamente que estoy de acuerdo con respetar el derecho histórico, pero el cupo no puede convertirse en un privilegio, y hoy es un privilegio. Pues bien, como si esto fuera una maldición divina, una especie de guadiana que aparece y desaparece, el día 1 de octubre de 2015, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a lanzar una de esas advertencias que de vez en cuando ponen sobre la mesa los socialistas, cuando aseguró que era partidario de modificar y actualizar el cupo, pero sin entrar en la esencia del concierto económico. Pues reconocía claramente que, como ya lo hicieron sus antecesores, que está sustentado en unos derechos históricos reconocidos por la Constitución. Como puedes comprender, se produjeron las dos reacciones previsibles: una descalificación por parte del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban Bravo, quien admitió que no se esperaban estas palabras del líder socialista y señaló que la posición de Sánchez sobre el cupo no ayuda a acuerdos y que las podríamos calificar de exculpatorias de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, quien señaló que Pedro Sánchez no había dicho que Euskadi debería aumentar su aportación al Estado, sino que está firmemente comprometido con el autogobierno vasco y con el concierto económico, que es una figura esencial del mismo. En definitiva, aquellas desafortunadas declaraciones del señor Pere Navarro consiguieron poner un foco muy intenso sobre el concierto, que ha jugado y quedado de nuevo en penumbra, siendo sustituido en esta especie de circo romano en lo que se ha convertido en este tema. Como habrás intuido, este tipo de declaraciones no crea el mejor clima de una próxima renovación de la ley quinquenal de cupo, cuando ésta se produzca. Pero, como siempre pasa en política, hay que mantener la cabeza fría aunque los pies estén muy calientes, porque para cuando llegue este momento la situación política ha cambiado o podido cambiar totalmente. De hecho, así ha sucedido ya en 2015. Las precauciones y las preocupaciones podrán ir por otro lado, que no es difícil de adivinar, y con ello se puede conseguir una negociación en términos razonables de esta importantísima ley. 15.3. La posición de UPyD. La posición agresiva contra el concierto económico que viene manteniendo UPyD desde su creación con la antigua consejera del gobierno vasco, Rosa Díez, a la cabeza, es absolutamente conocida. Vamos a dar solamente 4 muestras de la misma para que tú, lector o lectora, conozcas en profundidad el fuerte rechazo que el concierto económico suscita en esta formación política. Primero, el 11 de septiembre de 2013, Carlos Martínez Gurriera, portavoz adjunto de Unión Progreso y Democracia, defendió una interpelación al gobierno sobre la sobrefinanciación del País Vasco y de Navarra. En la exposición de motivos de la misma, presentada a la mesa del Congreso el 5 de septiembre por Rosa Díez, además de destacar que el País Vasco y la Comunidad de Navarra dan lugar a un caso evidente de federalismo asimétrico y que los diversos ajustes del cupo vasco y de la aportación navarra destacan por su enorme opacidad, indicó que diversos expertos se han encargado de estudiar y publicar los resultados financieros del sistema de concierto vasco y de convenio navarro y han sido enormemente ventajosos para los territorios forales, y así, pese a tratarse de 2 de las comunidades con mayor renta per cápita de España, presentan sorprendentemente una balanza fiscal positiva, lo que implica que están siendo subvencionadas por comunidades que por término medio son más pobres que ellas, disfrutando en términos generales de una financiación por habitante superior en un 60% a la media de las comunidades de régimen común. Califica todo ello de un privilegio esencialmente injusto e incompatible con un modelo Estado democrático, por lo que plantean
una interpelación urgente al gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para corregir la sobrefinanciación que disfrutan el País Vasco y Navarra por su peculiar sistema de financiación. Para rematar todo lo anterior, Carlos Martínez Gorgerán insistió en la idea de que los conciertos económicos vasco y navarro no tienen nada de democráticos. Afirmación sorprendente sin duda, dado que, como has visto tanto en tus últimas leyes de concierto y sus 8 modificaciones, como las 6 leyes de cupo y por supuesto el convenio navarro, han sido aprobadas en un parlamento en el que este político se sienta. Por todo ello, pidió su supresión. Por cierto, para tu información y como demostración de que no hay cuña peor que la de la propia madera, el señor Martínez Gorgerán es vasco, donostierra para más señas. Su jefa, la señora Díez, también lo es, en este caso de un bonito pueblo de Vizcaya, Sodupe. Su filósofo de cabecera, don Fernando Savater, es igualmente vasco, del mismo origen que el señor Martínez Gorgerán. Y ya, para rizar el rizo, el nuevo cabeza de este declinante grupo político, Andrés Herzog, que ha sustituido a la dimitida Rosa Díez tras su rotundo fracaso en las elecciones de mayo de 2015, también es de Donostia y de muy cerquita es Maite Pagazaurtundúa, miembro de la nueva ejecutiva. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestó a la intervención del citado diputado reconociendo la imposibilidad de aplicar el concierto y el convenio extensivamente, pero fue muy claro al señalar que el gobierno no tenía intención de tocar dichos sistemas, pues eso contribuiría a dividir a los españoles. Terminó su intervención haciendo una apología general del Estado autonómico, un modelo único en el mundo, caracterizado por su compleja arquitectura institucional, pero que ha facilitado la prosperidad de España. Segundo, en la misma línea combativa, la entonces líder de UPyD, Rosa Díez, en un foro organizado en Bilbao, unos días después de la interpelación a la que acabo de hacer referencia, el 19 de septiembre de 2013, indicó que el problema del concierto es la opacidad, además del cálculo del cupo y todo eso. Nadie sabe cómo se llegó al cálculo del cupo de 6,24 en tiempos de Garaikoetxea. No se somete a ningún parlamento. Si alguno de los lectores conoce el teléfono de la señora diputada, por favor, que le haga llegar este capítulo y que se lo lea en esta obra que se explica el tema, porque allí está bien explicado de pe a pa cómo se llegó al acuerdo del 6,24, dado que lo negoció Pedro Luis Uriarte Santamarina con el ministro de Hacienda, Jaime García Ñoveros. Lo que no es, si le parece bien aquel acuerdo, aunque ha durado ya 35 años, pues igual es cuestión de gusto. Por otro lado, eso de que el cálculo del cupo no se somete a ningún parlamento es una afirmación que se demuestra en la ignorancia total de esta política sobre cuestiones de esta naturaleza, porque por las Cortes Generales han pasado ya, como sabes muy bien, nada menos que 6 leyes quinquenales de cupo desde la aprobación del concierto en 1981 y el resultado de las mismas en un 81,8% de los votos a favor y un 0,2% en contra. Deja muy claro que la posición de esta señora y de su partido, al que le puede quedar un par de telediarios antes de desaparecer, no puede ser más minoritaria y marginal. Tras ello, lanzó otra afirmación peregrina, en el sentido de que los constitucionalistas que incorporaron este sistema y los derechos históricos buscaban constitucionalizar el nacionalismo para construir la democracia, para que se aceptaran las instituciones democráticas. Seguro que te habrás dado cuenta de que en el momento en el que se aprueba la Constitución española, el concierto vasco llevaba ya en funcionamiento 100 años. 100 años. Y el navarro todavía más. Cuestión que, como puedes suponer, la diputada Díez ignora voluntariamente. Ya ves que era cierto que leyendo este libro ibas a saber más del concierto que millones de personas. Pues como muestra va un botón. Aquí tienes a una de ellas. Continuó su constructiva intervención la señora Díez señalando que es su moderación habitual, diciendo que el objetivo de los nacionalistas es no pagar nada. No le digas, por favor, que el cupo bruto devengado por Euskadi entre 1987 y 2011 ha superado los 105.000 millones de euros. Para
término de su precisa disertación, utilizó una frase del exdiputado general de Araba, Emilio Guevara, que colaboró activamente en la negociación del concierto económico de 1981, apoyando a los integrantes de la Comisión Negociadora Vasca. Este expolítico alavés, al parecer, afirmó que con el dinero que daba el concierto vasco, a los ertzainas podremos comprarles las porras hasta el 9. La señora Díez pone esa tontería en boca de uno de los responsables de negociar aquel concierto y la sitúa en una reunión de los mismos con el Lehendakari Carlos Garaikoetxea, en la que se le trató de explicar las bondades del cupo arrancado al gobierno de Adolfo Suárez en 1980. Después de leer esta información, cada vez que me he encontrado con un ertzaina por la calle, le he podido pedir que me dejara ver su porra y la verdad es que no he encontrado absolutamente ninguna que estuviera hecha el 9. No contento con ello, he llamado a esta distinguida tienda de artículos de moda para interesarme por la posibilidad de adquirir una de estas porras que se vendían a la policía vasca. Y la verdad es que cuando lo intenté corrí un elevadísimo riesgo porque vi que la dependienta se dirigía rápidamente a avisar al personal de la tienda pensando que el que hacía la petición estaba absolutamente loco. He contado este chascarrillo para que vosotros, admirados lectores, os deis cuenta del grado de trivialización, populismo y manifestaciones fuera de tono, insulto y tergiversación que llevan afirmaciones como las de la señora diputada. No hay por dónde cogerlas. Emilio Guevara era un político competente, inteligente y muy duro negociador. Además, en aquella negociación jugó un papel defensor de la posición de Araba, que, como sabes, tenía vigente el concierto de 1976 y además estaba amparada por el contenido de la disposición transitoria octava del Estatuto de Gernika, el primer concierto económico que se celebre con posterioridad a la aprobación del presente estatuto. Se inspirará en el contenido material del vigente concierto económico con la provincia de Araba, sin que suponga detrimento alguno para la provincia, y en el que no se concertará la imposición del Estado sobre alcoholes. Sí, dijo esta frase ante el Lehendakari Garaikoetxea, sin duda fue una expresión festiva para trasladar su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Su posición formal quedó reflejada en la declaración que hizo constar en el facsímil del acta de aprobación del concierto de 1981, que figura al final de la parte cuarta de esta obra. En esta declaración, que puedes ver reproducida a continuación, destaca su párrafo tercero, que dice así: siempre hemos sostenido que el concierto económico no era y no habrá de ser sino un sistema para autogobernarse, conciliando una auténtica autonomía política y presupuestaria con una efectiva solidaridad. A esta definición esencial del concierto responde fielmente el texto convenido entre el Estado y el gobierno vasco y las diputaciones forales. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a leerlo directamente. El 29 de diciembre de 1980, los responsables del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Araba, Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya firmaban el texto de nuevo concierto económico de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el Estado. Se producía así un acontecimiento de importancia histórica en el proceso de recuperación de los derechos y libertades de nuestro pueblo y de enorme valor instrumental para lograr el proyecto político iniciado a través de la elaboración y aprobación mayoritaria del Estatuto de Autonomía de Euskadi. Siempre hemos sostenido que el concierto económico no era y no habrá de ser sino un sistema de autogobernarse, conciliando una auténtica autonomía política y presupuestaria con una efectiva solidaridad, y a esa definición esencial del concierto responde fielmente el texto convenido entre el Estado y el Gobierno vasco y las diputaciones forales. Con esta edición especial de dicho concierto, la Diputación Foral de Araba quiere celebrar su aprobación con el convencimiento de que será utilizado y administrado con la seriedad y eficacia tradicionales de la administración vasca al servicio de todo este pueblo y hacia esa meta común de libertad, de progreso y de justicia en Euskadi. Excelentísimo señor Emilio Guevara, diputado general de Araba. Tercero,
La misma línea que estas dos intervenciones y dentro de una clara ofensiva contra el sistema concertado se presentó anteriormente en el Parlamento Vasco el 21 de julio de 2013 una interpelación por el señor Gorka Maneiro, increíble pero cierto, es también nacido en Donosti, único representante de este partido político en el mismo. Este parlamentario vasco, a quien hay que recordarle el mérito de su trabajo en solitario, se atrevió a calificar duramente de privilegio al concierto económico y anunció que tras la interpelación que iba a defender presentaría una moción para pedir la modificación de la Constitución española con el objeto de suprimir el concierto vasco y el convenio navarro. La verdad es que hay que reconocerle valentía, pues esto lo hizo con una representación de 21.539 electores vascos, el 1,90% de los votos emitidos en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. Como era de esperar, su aguerrida propuesta fue rechazada por una gran mayoría de la Cámara, pues votaron en contra PNV, PSE y PP, con la significativa abstención de Euskal Herria Bildu. Quizá el comentario más duro para el político Magenta provino del socialista Charlie Prieto cuando le señaló que su partido tiene que buscar el protagonismo como puede y a veces aborda debates como el del concierto a la ligera, y para rematar la faena lanzó lo siguiente: entiendo que es difícil para un partido tan joven y con una amalgama tan rara de gente dentro. Cuarto, en una línea mucho más correcta, asumiendo además que no solo hay que aceptar que cada cual defiende la ideología que le parece más conveniente y que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, habría que recordar que en el programa electoral con el que UPyD se presentó a las últimas elecciones vascas pedía con absoluta claridad, lo cual le honra porque no ha engañado a sus potenciales electores, lo siguiente: la supresión del sistema de concierto económico con la consecuente eliminación del cupo para implantar un régimen común de financiación para todas las comunidades autónomas. La inclusión de la comunidad autónoma vasca en un sistema nacional de financiación simple y transparente que asegure una financiación per cápita similar en términos de población equivalente. La supresión de la disposición adicional primera de la Constitución española que consagra los derechos históricos de los territorios forales por ser contrarios al principio supremo de igualdad consagrado en la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio económico prohibida expresamente por la misma. La derogación del concierto económico, tanto en los aspectos financieros como tributarios, y de integración del País Vasco en el sistema común de financiación de las comunidades autónomas. El cambio del carácter de ley de artículo único, tanto en el propio concierto como en las leyes de cupo, y eliminar la bilateralidad y opacidad que rodea las conversaciones y negociaciones para pasar a un sistema multilateral dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de Transparencia. Suprimir el blindaje del concierto económico o blindaje de las normas forales tributarias. En definitiva, señalaban que en aquel programa electoral que mientras subsista este sistema de financiación se incumple el artículo 138 de la Constitución, que prohíbe los privilegios económicos o sociales derivados de las diferencias entre los estatutos y de las distintas comunidades autónomas. Si el pueblo soberano conviene contrastar este tipo de planteamientos electorales con los resultados obtenidos. Pues bien, en las últimas elecciones vascas, celebradas el 21 de octubre de 2012, UPyD obtuvo los 21.539 votos que antes he citado, de un total emitido de 1.135.568, lo que representa un magro 1,90% de apoyos. Desde la perspectiva contraria, es obvio que sus planteamientos no los apoya el 98,1% de los ciudadanos y ciudadanas vascos que han participado en las últimas elecciones al Parlamento. De hecho, para que tengas una clara referencia de su irrelevancia, esta fuerza política obtuvo en aquellas elecciones solamente el 71% de los votos que consiguió Izquierda Unida, los Verdes, que sin embargo, por el peculiar sistema vasco de representación igualitaria de los 3 territorios históricos en el Parlamento Vasco, no obtuvo representación en el mismo. Y siguiendo el curso de la historia y situándonos ya en 2015, el derrumbe de UPyD ha sido estruendoso y
habiendo quedado convertido en una fuerza tan irrelevante en el panorama político español tras las elecciones autonómicas y municipales de aquel año en el mes de mayo, lo que motivó la dimisión de la señora Díaz como presidenta, que cabe pensar que, como se le ocurrió al crítico señor Pere Navarro, este agresivo partido contra el sistema concertado puede pasar pronto al triste baúl de los recuerdos. Me dan ganas de recordar el dicho de que Dios castiga sin palo, pero por respeto a ti, estimado lector o lectora, no lo voy a hacer. Me limitaré a indicar que quizá cuando leas estas líneas uno de los enemigos del concierto habrá desaparecido o estará a punto de hacerlo. Lo que sí voy a hacer es pedirte permiso para exhalar un profundo suspiro de alivio. Lo hago ahora por anticipado. 15.4. Un poderoso enemigo aparece en el horizonte. Ya ves que los ataques contra el concierto son una constante, lo cual te convencerá de que era necesario escribir este capítulo. Pues bien, el 18 de noviembre de 2013 se produjo una más, protagonizada por Albert Rivera, su presidente y futuro candidato a las elecciones generales que se celebrarán el 20 de diciembre de 2015. Es un político catalán de nuevo cuño, una imagen atractiva que está buscando extender su partido político Ciutadans desde Cataluña al conjunto de España. Hasta el momento en el que se escribieron estas líneas, lo que está haciendo un éxito apabullante si hacemos caso a las encuestas electorales publicadas en 2015 y a un buen resultado que ha logrado en las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2015, el 27 de septiembre, donde ha logrado una representación de 25 escaños sobre un total de 135. Este político emergente, que parece estar llamado a jugar un papel relevante en la legislatura que se abrirá en 2016, declaraba a un periódico vasco sin ningún rubor que el concierto es un privilegio. Hay que ir a un modelo que a la larga derogue el concierto. Continuaba con esta tónica el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno de España, desgranando el 8 de septiembre de 2015 su proyecto nacional en el simbólico Club Siglo XXI de Madrid ante un selecto auditorio formado por jueces, empresarios, periodistas y actores sociales. En aquel acto, y en 80 minutos de intervención, ante los 300 asistentes al mismo, desgranó las 18 medidas que pensaba poner en marcha en el supuesto de que accediera a la presidencia del gobierno. Pues bien, la medida número 11 se titulaba textualmente Estudiar la supresión del concierto económico vasco y navarro. Este político catalán señaló, para justificar su planteamiento, que en ningún modelo federal del mundo hay cupos y menos provinciales. Yo espero que algún día tengamos una hacienda común europea y no tiene ningún sentido que haya haciendas provinciales, entendiendo que los nacionalistas lo defiendan. Lo que no entiendo tanto es que PSOE y PP no se hayan atrevido a poner encima de la mesa este debate. Solo unos días después de la anterior intervención, la candidata de Ciudadanos a la Generalitat de Cataluña, que como acabas de ver obtuvo un excelente resultado en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, proclamaba en el diario ABC, una semana antes, una idea parecida a la de su jefe político. En aquella entrevista se preguntó ¿qué pasaría con el concierto económico del País Vasco y Navarra? Y la señora Inés Arrimadas señaló que en una futura integración fiscal europea esto tiene fecha de caducidad. No vamos a aplicar ni replicar un modelo que sabemos que tarde o temprano tiene que desaparecer. Hay que redefinir las administraciones públicas, eliminar las que no sirven para nada, como las diputaciones y los consejos comarcales. Y necesitamos despolitizar la justicia y reformar el Senado. Como puedes ver, la señora Arrimadas, a la que le preguntaron directamente sobre el concierto económico, dio una explicación muy liviana, demostrando que su conocimiento sobre este tema es francamente limitado. Lo digo porque en 4 líneas habló de cosas muy distintas y sobre todo, y esto también habría que señalarlo en relación con el planteamiento del señor Rivera, que por supuesto el concierto vasco puede tener fecha de caducidad en Europa, pero que será esa fecha de caducidad precisamente exactamente igual a la que tenga el sistema tributario español. Porque
Lo que no sabrán ni el señor Rivera ni la señora Arrimadas es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en contestación a una cuestión prejudicial que se le planteó el 20 de septiembre de 2006, dejó bien claro que las características que contenía el concierto económico de independencia del sistema tributario español y de no apoyarse en subvenciones, entre otras referencias, permitía que pudiera estar considerado como un sistema fiscal con identidad propia en Europa. El posicionamiento de este nuevo partido político lo considero el máximo peligro en estos momentos para el concierto económico. Esta rotunda afirmación, que quizá te haya extrañado, la fundamento en 5 razones diferentes que te ruego me permitas explicarte. Primera, la valoración del líder que encabeza Ciudadanos, de acuerdo con la encuesta de Metroscopia publicada en El País el 19 de junio de 2015, centrada en la evaluación de la actuación de líderes políticos. Albert Rivera se situaba en el sorprendente primer puesto, teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde el momento en el que se lanzó a la arena política estatal. Por lo tanto, estamos ante un dirigente con gran tirón y gran conocido como consecuencia de sus frecuentes apariciones en todo tipo de medios. Es obvio que, siendo el candidato de Ciudadanos para las próximas elecciones generales a celebrar el 20 de diciembre de 2015, la notoriedad de este político catalán aumentará sensiblemente. En otras palabras, el concierto económico va a tener que lidiar en adelante con las opiniones de un responsable político que cuenta con un gran predicamento y que quizá juegue un papel clave en la próxima legislatura, como ha ocurrido tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, con su apoyo al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid. Segundo, apoyo académico. Uno de los críticos más insistentes del concierto, en este caso a través de la publicación de distintos artículos en revistas académicas, es Ángel de la Fuente, el actual director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Pues bien, su incorporación no fue bien valorada, quizá por su personalidad orientada a la polémica. Un colega suyo, valorando su incorporación, señalaba entrada sutil, tipo elefante en cacharrería. La vertiente académica de este economista es potente y conocida. Sin embargo, lo que ha llegado menos a la opinión pública es que se trata de uno de los fundadores del partido Ciudadanos, el movimiento político que surgió en Cataluña para hacer frente al nacionalismo catalán y que, de acuerdo con el notable crecimiento que ha logrado este partido en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, han avanzado mucho en este objetivo. Además, el anterior economista, que se ha significado mucho en sus posiciones contrarias al concierto económico, hay que destacar también que Ciudadanos ha fichado al prestigioso catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, Luis Garicano, para definir su programa económico en España. Este catedrático es muy conocido por sus artículos que permanentemente publica en los principales periódicos españoles, singularmente en El País y en Expansión, y también en otros internacionales de máxima proyección como puede ser Financial Times o Wall Street Journal. Y además de estas primeras figuras se han posicionado a favor de las ideas de este partido otros destacados académicos y economistas, a los que habría que citar a otra persona con gran proyección pública como Noel Conté, antiguo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, brillante articulista y presidente del Consejo Editorial del citado económico Expansión. Por lo tanto, este partido, que está cobrando paso a paso mucha fuerza, pendiente de ser contrastada en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, no cabe duda de que tiene un conjunto de personas con ideas, programas y proyectos que los diferencian claramente de otros partidos españoles, que dan una imagen mucho más antigua y anquilosada, por lo que su capacidad de influencia, no solo política sino también intelectual, puede ser relevante. Y si la misma se orienta en contra del concierto, puede causar mucho daño al mismo. Tercero, buenos resultados electorales. Las 3 primeras confrontaciones electorales que ha tenido Ciudadanos en el Estado español han sido de las elecciones andaluzas celebradas en marzo de 2015, las autonómicas y municipales que tuvieron lugar en mayo de ese mismo año, sobre todo las catalanas antes citadas. Pues bien, en las 3 Ciudadanos tuvo unos resultados satisfactorios, lo que ha permitido, por otro lado, entrar en el juego de los pastos posteriores a las mismas, apoyando en algún caso a Andalucía al PSOE y en otros, en Madrid, al Partido Popular. Y por otro, cobrar una gran proyección a nivel español al obtener muy buenos resultados en su confrontación con el soberanismo catalán, dado que en estas elecciones se ha ganado por goleada de 25-11 al Partido Popular,
Esto ha proyectado una imagen ante la opinión pública española que sin duda ha sido impactante. Con estos buenos resultados, este nuevo partido político, al que las encuestas siguen augurando unos buenos resultados en las futuras elecciones generales, jugará, cuando mínimo, un papel de bisagra que hay que valorar cuidadosamente de la perspectiva del concierto. 4. Utilización en la próxima campaña electoral. Sin duda, Albert Rivera considera que los ataques al concierto económico pueden producir buenos resultados electorales en distintas regiones españolas. Así lo demostró en la última campaña electoral con unas declaraciones que realizó al diario El Mundo el día 19 de abril de 2015, en las que planteó, y este diario lo recogía como titular de la larga entrevista que publicaba, la necesidad de suprimir el concierto económico vasco. Elecciones, la implantación de Ciudadanos. Rivera plantea suprimir el concierto vasco. Apuesta por sustituir progresivamente el actual modelo por otro de corte federal. Antes, UPyD también había planteado una medida semejante. Volvió a la carga en este mismo periódico, el 20 de mayo de 2015, quien recogía en su primera página, con una gran foto de este político, el expresivo titular: País Vasco y Navarra deben unirse al régimen común. En estas declaraciones y en unas posteriores realizadas ante la cadena televisiva La Sexta, dejaba claras sus intenciones electorales, confirmadas por las intervenciones posteriores que te he ofrecido antes. Quiere una hacienda común para España y también para Europa. Las haciendas provinciales se deben integrar. Este político planteaba ir a un modelo de corte federal como el que tiene Alemania, en el que todas las comunidades participen en la caja común, aunque matizó que el cambio a un nuevo régimen de financiación de las provincias vascas, ya ves que de nuevo no se habla del convenio de Navarra, debería realizarse progresivamente. Es obvio que si en una campaña electoral como fue la de mayo de 2015 se sacó estos argumentos, que posteriormente se repitieron en diversos medios, será uno de los mensajes fundamentales del señor Rivera en la próxima campaña de las elecciones generales a celebrar en el tramo final de 2015. Quinto, capacidad de condicionar futuros pactos. Como acabo de apuntar, de los resultados de las 3 últimas elecciones se deduce que Ciudadanos puede jugar cuanto menos un papel de partido bisagra. Es previsible, por tanto, que el partido ganador de las próximas elecciones generales se tenga que apoyar en un partido o en otro para poder gobernar, de acuerdo con lo que ha ocurrido tras elecciones de marzo y de mayo celebradas en Andalucía y en el conjunto del Estado. La capacidad de pacto del nuevo partido está acreditada, pues ha podido cerrar acuerdos tanto con el PSOE como con el PP, que son los dos partidos que presumiblemente resultarán vencedores en las próximas elecciones. En los momentos en los que se escribieron estas líneas, su candidata Inés Arrimadas está ofreciendo un pacto al Partido Popular y al Partido Socialista de Cataluña para formar un bloque antisoberanista. En los pactos que se han realizado, la capacidad de presión que ha demostrado Ciudadanos en defensa de sus planteamientos ha sido ciertamente elevada. Por ejemplo, en el acuerdo cerrado entre Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad Autónoma de Madrid, e Ignacio Aguado, el líder provincial de Ciudadanos, el primero de los partidos, ha tenido que aceptar más de 80 puntos para que a los 44 escaños que obtuvo en las elecciones que se celebraron en los 17 de Ciudadanos, y de esta forma poder gobernar la Comunidad de Madrid. Como puedes deducir de lo anterior, la capacidad de presión de Ciudadanos y de imponer sus puntos de vista a partidos que tienen en estos momentos un peso político mayor que el suyo, con el objetivo de conservar el poder, le hace el Partido Popular, o de acceder al mismo, como puede suponer, me estoy refiriendo al PSOE, es enorme, lo cual puede poner en una situación potencial de peligro al concierto económico, si por parte del nuevo partido se juzgara que este es uno de los elementos claves que deben defenderse en la nueva etapa que se abrirá tras las próximas elecciones generales. 15.5. Euskal Herria Bildu ataca al concierto por elevación. El planteamiento de Euskal Herria Bildu en las últimas elecciones al Parlamento Vasco y sus posteriores actuaciones parlamentarias no van orientadas a atacar el concierto, sino, como destacaba la agencia Europa Press en una noticia difundida el 24 de septiembre de 2012, cree que la independencia permite ser más ambicioso para hacer frente a la crisis, mientras mantener el concierto supone jugar a pequeña
y perder la partida. Para los lectores o lectoras que no conozcan el insondable juego del mus, jugar a pequeñas significa que te estás limitando a obtener un simple tanto, cuando de lo que se trata es de ganar primero la mano, en lo que se juegan como mínimo 3 más. Y después la partida. Por explicarlo muy brevemente. Solo os faltaba, amigo lector o lectora, que además de todo lo que estoy contando sobre el concierto económico y sus tributaciones, me permitiera aburriros con un cursillo de formación profesional adelantada en este popular juego de cartas, en el que, ahora que no me pueden rebatir los muchísimos que me han ganado, soy un auténtico campeón fracasado. Como señalaba la portavoz de esta coalición, Laura Mintegi, en una entrevista de la emisora Onda Vasca el 24 de septiembre de 2012, celebrada con motivo de las últimas elecciones al Parlamento Vasco, el concierto ha dado de sí todo lo que daba de sí. Y se ha desarrollado todo lo que se ha podido el Estatuto de Gernika, que ahora se quiera insistir en una fórmula teniendo en cuenta que estamos en una situación nueva que exige no solo ya fórmulas originales y atrevidas, sino de nuevo cuño, en esta situación de crisis, dar como respuesta una fórmula que ya está utilizada, es antigua y está agotada. No parece que vaya a ser la solución. Añadía a continuación la señora Mintegi que la independencia no es la única fórmula contra la crisis, pero sí una gran oportunidad porque otorga elementos de decisión y permite ser más ambiciosos y no quedarse con un conciertito. Está claro que la negrita final de no quedarse con un conciertito es mía, para destacar la minusvaloración que esta política Abertzale de izquierdas hizo al concierto. A esta declaración añado un dato curioso. Junto a Pere Navarro y Rosa Díez, la señora Mintegi ha sido la tercera enemiga del concierto que ha dado resultado una defenestración. El 24 de julio de 2014 anunció por sorpresa la hasta entonces citada portavoz de Euskal Herria Bildu que abandonaba el Parlamento por motivos personales. Tras la citada descalificación y de considerar al concierto económico como un instrumento no válido y en comparación con su aspiración de independencia para Euskadi, el 17 de junio de 2013, en respuesta a las manifestaciones de Pere Navarro que te he comentado anteriormente, los representantes de esta coalición defendieron que el concierto económico y el convenio son restos de la soberanía que nos fue arrebatada por la fuerza y por tanto son derechos históricos que corresponden a los territorios de Euskal Herria. Tras esta declaración en clave positiva, declararon que es hora de los gobiernos vasco y navarro, con la defensa al concierto y convenio, den pasos hacia la soberanía plena, llevando a la práctica el derecho que a los dos nos corresponden como pueblo, el derecho a decidir, y pidieron muy explícitamente al Lehendakari, al PNV y a los abertzales de Euskadi y Nafarroa que miren al bosque de la soberanía en vez de perder el tiempo mirando al árbol del concierto. Creo que es suficientemente expresiva la frase como demostración de la minusvaloración con la que este grupo político contempla el concierto económico, una cuestión de estrategia política con la que ya sabes que este autor, respetando la totalidad, pues es legítima, no está de acuerdo, como has visto en el capítulo de la parte primera, en la que he identificado el concierto como un mínimo común denominador. Quizá el problema para este grupo político resida en que, como decía el conocido articulista vasco José Luis Zubizarreta, el concierto vasco es un modo de estar en España. Comentaba este articulista que el concierto y el convenio no pueden considerarse arreglos meramente económico-financieros entre los territorios forales y el Estado, sino que son pactos de un hondo calato político y cuyo espíritu invade en cierta medida todo el sistema de relación entre ambas partes. Por esta razón, añadía fundamentalmente en dirección a los partidos y políticos españoles contrarios al concierto, que el cuestionamiento de este se está haciendo de tales instituciones debería ser consciente de que implica el cuestionamiento paralelo del status quo que ha regido ininterrumpidamente estas relaciones y que suponen por ello un muy grave riesgo de desestabilización política y social de incalculables consecuencias. Sensatas reflexiones del señor Zubizarreta, cuyo contenido deberían reflexionar los partidos políticos españoles
que con una falta de visión incalculable abogan por la desaparición del concierto. Sería, entre otras cosas, un gravísimo error que no solo afectaría profundamente a Euskadi, en los planos político, económico, cultural y social, sino también a la propia España. 15.6. Una posición política más respetuosa. Personalmente, aunque no lo estoy en otras cuestiones muy importantes, expreso mi total acuerdo con las manifestaciones que realizó el 23 de junio de 2013 el expresidente de la Comunidad Foral de Navarra y destacado político español Jaime Ignacio del Burgo, tras la polémica creada por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, PSC. Pero Navarro, a la que acabo de hacer referencia y que por congruencia podría extenderse a las proclamas anticoncierto de UPyD o de Ciudadanos. Está claro que he preferido apoyar mis argumentos en la posición de este político por encontrarse en las antípodas de las posiciones nacionalistas vascas, para que percibas con nitidez que desde posiciones que podríamos calificar como netamente españolistas o constitucionalistas también se está en desacuerdo con las tesis de los abolicionistas. Escribía entonces Jaime Ignacio del Burgo en el diario ABC lo siguiente, refiriéndose en exclusiva al convenio navarro. España es como es y no como a algunos les gustaría que fuera. En el núcleo esencial de nuestra relación no hay sitio para la uniformidad ni el centralismo. No hay sitio ni para la uniformidad ni para el centralismo. Cuando decimos que España es una nación plural, queremos demostrar que somos un pueblo diverso. Y cerraba su artículo, por si no quedaba claro lo que le preocupaba de esta forma: poner en solfa nuestro régimen, además de artificioso, oportunista e injusto, es dar munición al separatismo vasco. Se refería el señor del Burgo, como acabo de apuntar, al convenio navarro. Lo que pudiera pasarle al concierto parecía interesarle menos, lo cual revela una singular miopía política, porque si algún día, por esos vuelcos que da la historia, desaparece el concierto vasco, el convenio navarro no durará nada más, en mi modesta opinión. La posición en este campo, este destacado político conservador, debería servir de referencia a otros de sus colegas. Es curioso observar que ni la historia ni determinados graves acontecimientos actuales son capaces de convencer a estos políticos y a sus partidos de que la eliminación del concierto económico y del convenio de Navarra, en lugar de resolver lo que ellos conciben como un problema insoportable para España y o para las 15 comunidades de régimen común, puede originar otros mucho más profundos y complejos. Así lo proclamaba con claridad en el pleno del Congreso de los Diputados el portavoz parlamentario del Grupo Nacionalistas Vascos, Aitor Esteban, con motivo de la moción de UPyD a la que acabo de hacer referencia. Si el Estado pretendiera suprimir el concierto económico, nos sentiríamos liberados de cualquier compromiso jurídico con el Estado. ¿Es eso lo que persiguen los críticos del concierto? Pues bien, querido lector o lectora, que te quede claro que fruto de esta misma diversidad que proclama Jaime Ignacio del Burgo para Navarra, ha existido, existe y existirá una institución secular diferenciada y singular, como es el concierto económico vasco, al que hay que apoyar y además defender. Eso mismo es lo que estoy tratando de hacer en este y en los capítulos anteriores, y lo que voy a intentar en los que vienen a continuación, que en mi modo plantean cuestiones trascendentales para nuestro concierto. Te invito a que me acompañes. 15.7. La abolición del concierto es un ejercicio peligroso. Quizá te haya sonado algo llamativo el título de este epígrafe, pero te ruego que lo pongas en el contexto de alguna de las cosas que has leído anteriormente, sobre todo cuando te trasladaba las opiniones del analista político José Luis Tubizarreta, quien hacía una valoración de los posicionamientos de la segunda fuerza política del País Vasco, Euskal Herria Bildu. La razón de que diga que la eliminación del concierto económico es un ejercicio peligroso la fundamento en una serie de argumentos que me vas a permitir resumir. Primero, a mediados de 2015, en una España convulsa, Euskadi es un oasis de estabilidad. Eso no lo digo yo, que también lo creo, sino que ha sido destacado por dos periódicos diferentes y relevantes: El Correo, el de mayor circulación en la comunidad autónoma vasca, y El País, el de mayor circulación estatal.
El primero de ellos publicaba, el 21 de junio de 2015, un artículo a doble página que se titulaba con grandes letras: "El oasis político vasco, un imán para la inversión". Lo firmaba el jefe de su sección económica, un destacado periodista de nombre Manu Álvarez, quien señalaba que Euskadi vive por primera vez en décadas en un escenario de paz y de estabilidad institucional que es el caldo de cultivo que demandan las empresas. En ese artículo se reflejaban declaraciones de José María Vergareche, presidente del Círculo de Empresarios Vascos, quien señalaba que la estabilidad política y la seguridad jurídica son un escenario magnífico. Por su lado, Eduardo Arechaga, director general de Confebask, la patronal vasca, indicaba que estamos dando un ejemplo y eso se traducirá en nuevas inversiones. Además, añadía que donde había tensión política y fractura social, hoy hay moderación, sin que nadie haya renunciado a sus aspiraciones. Las instituciones públicas cuentan con gobiernos suficientemente fuertes, las 7 principales en manos del PNV, con programas de gestión que no despiertan grandes recelos y la previsibilidad sobre cambios legislativos, sobre todo en materia fiscal, es elevada. Y añadía lo siguiente, que someto a tu consideración, pero que creo que es un planteamiento muy importante que comparto plenamente. ¿Puede alguien dar más, sobre todo cuando el entorno asiste convulso en la inestabilidad política e institucional, o las nuevas formaciones aupadas al poder en zonas tan estratégicas como Barcelona, Valencia o Madrid despiertan algo más que temor a las inversiones? Pasen y vean, Euskadi es hoy más atractiva que nunca para la creación de empresas. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que estas expresivas manifestaciones deberán ser tomadas en cuenta por los partidarios de la eliminación del concierto económico? Habría que preguntarles cuál es el escenario que pretenden implantar en el País Vasco que supere al que actualmente disfruta el mismo. En la misma línea, el diario El País, tras un artículo publicado el 8 de junio de 2015, en el que se destacaba que la que era la comunidad más conflictiva de España se ha convertido en una balsa de aceite, volvía sobre el tema el 24 de junio en un interesante editorial titulado Elogio del Seni Vasco, en el que se destacaba que el País Vasco, hasta hace pocos años la comunidad más conflictiva, atraviesa un admirable periodo de estabilidad que también ha ayudado a la del conjunto de España en un periodo muy delicado. Con estas expresivas manifestaciones se iniciaba el citado editorial, que concluía de esta forma: no hay duda de que contar con el nacionalismo democrático ayuda a la estabilidad de España. Y por tanto, el gobierno que emane de las próximas elecciones generales debería dar satisfacción al Lehendakari en lo que ha pedido. Está claro que las negritas que he utilizado ayuda a la estabilidad de España. Debería dar satisfacción a lo que el Lehendakari ha pedido. Son mías, para destacar las ideas que pretendía, que quedan refrendadas en ese mismo diario español por unas declaraciones de Antonio Ortúzar, presidente del PNV, quien destacaba que el PNV es consciente de la existencia de una potente corriente centralizadora, no solo en el PP, más aún en UPyD y Ciudadanos, uno de cuyos emblemas es la eliminación del concierto económico en el País Vasco y Navarra, calificados como privilegio inadmisible. Pues bien, el PNV añadía de forma tajante que, para dejar clara la posición de este partido, que el concierto es el punto de sutura de Euskadi y el Estado. Si se elimina, se rompe la relación con el Estado, y que se atengan a las consecuencias, porque nos dejarán libres de compromisos. No es cuestión económica, es clave en la singularidad vasca y en su historia. Por lo tanto, por un lado, los dos medios de comunicación de máxima relevancia y de posiciones ideológicas alejadas del nacionalismo vasco alaban la situación de estabilidad de que disfruta Euskadi en estos momentos, y por otro lado, la manifestación también clara del presidente del PNV, que, como te he indicado anteriormente, no solo encabeza el gobierno vasco, sino también gobierna en las 3 diputaciones forales, titulares de los derechos históricos que reconocen en virtud del concierto económico. Las 3 capitales vascas, y ahora, dentro de la coalición que ahora hay, participa en el gobierno de Navarra, donde ostenta una vicepresidencia. En otras palabras, apoyando al concierto, cuenta con un poder institucional abrumador a pesar de las décadas de sucesivos gobiernos que ha protagonizado en la comunidad autónoma vasca. El camino legal para eliminar el concierto lo hace imposible.
Por tanto, repitamos, 15.8, el camino legal para eliminar el concierto lo hace imposible. Aunque ya lo hemos comentado en un capítulo anterior, por si lo recuerdas, lo que allí se decía, te repito las ideas que recogía en el mismo, porque creo que es conveniente volverlas a aportar a este capítulo con el que vamos tratando la petición de supresión del concierto o su minusvaloración. Partiendo de todo lo anterior, podrá gustar más o menos lo que dice el concierto, lo que representa el cupo a los intrépidos políticos españoles que lo atacan o los fogosos críticos que lo descalifican, pero les debe quedar claro, y lo mismo te ruego a ti, que forma parte de las reglas de juego constitucionales del Estado español. Es curioso, por ello, contemplar la falta de congruencia a veces que se observa en las conductas de aquellos ardientes defensores de la inmutabilidad de la actual Constitución española y los ataques a uno de los elementos claramente estabilizadores que contiene la misma en su disposición adicional primera y la disposición derogatoria segunda. Por lo tanto, para acabar con el concierto, habría que eliminar previamente esta disposición adicional primera de la vigente Carta Magna o cambiar a su peor todo su contenido. Y ello requiere la aprobación de las Cortes Generales en 2/3 de los votos y posteriormente el referéndum de todo el pueblo español. Es obvio, en este ámbito, eso podrá lograrse, pero el riesgo es evidente, un rechazo clamoroso del pueblo vasco. ¿No crees que siendo benévolos en la calificación esto representaría una torpeza política absoluta? Porque además no está muy claro lo que se lograría con ello. Pero no solamente habría que hacer eso, a continuación vendría como el circo, el más difícil todavía. Y es que también tendría que ser necesaria la eliminación de la referencia explícita en el concierto del vigente Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuyo artículo 41.1 es meridianamente claro. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenios. No sé cuál será tu posición, pero conseguir la aprobación de un nuevo estatuto sin esta mención lo veo un poquito difícil. Primero habría que aprobarse la reforma del Parlamento Vasco, donde UPyD, el único partido que ha pedido la supresión del concierto, está representado en 2015 con un único parlamentario, sobre un total de 75, como has visto antes, si las encuestas aciertan. Posiblemente este combativo partido no tendrá representación en la Cámara Vasca en la próxima legislatura. El otro partido, enemigo declarado del concierto Ciudadanos, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, obtuvo resultados aceptables en algunas comunidades autónomas, singularmente en Madrid, lo mismo que en las elecciones andaluzas de febrero del mismo año, y sobre todo en las elecciones catalanas de septiembre de 2015. Pues bien, en las elecciones municipales vascas, sus resultados fueron catastróficos. Solo consiguió 2 concejales entre los miles que se incorporaron a los ayuntamientos vascos, y en las elecciones a juntas generales de los 3 territorios históricos, celebradas en la misma fecha, obtuvieron una representación mínima, un juntero por Araba. Como señalaba un medio de comunicación, el resultado ha sido tan malo que a alguno de los aspirantes se les saltaron las lágrimas durante el recuento. Además, tras conseguir salvar este trámite parlamentario, este hipotético estatuto, del que habría sido desaparecido toda referencia al concierto, habría de ser aprobado en referéndum en las comunidades del País Vasco, es decir, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, lo cual lo veo más difícil que andar hasta la luna. Lo digo porque sí es verdad lo que dicen los críticos del concierto de que este permite a las instituciones vascas ofrecer un nivel de gasto público que dobla el de una comunidad autónoma de régimen común, lo cual es una forma elegante de decir a la educación, la sanidad y los servicios sociales, las carreteras, se le dedica el doble de dinero que en otras regiones. ¿Qué ciudadano o ciudadana va a tirar piedras sobre su propio tejado votando a favor de que, pagando los mismos impuestos, van a recibir esos servicios públicos y otros muchos que prestan las instituciones vascas de mucha peor calidad y de menor cantidad? Creo que estarás de acuerdo conmigo de que esto resulta absolutamente imposible. Pero además, ese hipotético nuevo estatuto debería eliminar una disposición adicional muy poco conocida incluso en la sociedad vasca, pero que tiene un enorme valor político. Porque el contenido de la disposición adicional del estatuto lo tiene, pues, dice así: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que, como tal, hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. ¿Concibes tú
que alguno de los partidos vascos con representación en el Parlamento vasco, en el que las opciones nacionalistas copan más de 2/3 de los escaños, decida eliminar una referencia de este tipo que diga directamente la situación estatutaria con el pasado foral y por tanto indirectamente con el origen remoto del sistema concertado? Personalmente lo veo absolutamente imposible. Con todo ello, la conclusión es obvia. La eliminación del concierto por la vía legal es casi imposible. Solo podría lograrse mediante modificación profunda de la actual Constitución española y más difícil y peligroso todavía tras la previa o posterior derogación o cambio radical del Estatuto de Autonomía vasco, aunque si se me permite una observación maliciosa, quizá los que suspiran, sueñan y piden la eliminación del concierto económico suspiran, sueñan y no se atreven a pedir que se vuelva a una situación de 1878. Imponer el nuevo sistema Manu Militari. Deberían recordar lo que apuntaba el destacado periodista y empresario Juan Luis Cebrián en un artículo titulado La lista más votada, el 15 de junio de 2015, que, al fin y al cabo, la democracia es esencialmente un método y no una ideología, y el respeto a las reglas debe prevalecer sobre cualquier otro análisis. 15.9. Una reflexión que sirva de conclusión. Y ahora traslado la pregunta a los defensores de la supresión del concierto económico. ¿Qué ventajas tendría desde la perspectiva del Estado la supresión del concierto económico? Que estos momentos es un oasis de estabilidad y de tranquilidad institucional. Pasará, por ejemplo, en la legislatura que se inicia en 2016, una situación convulsa y de enfrentamiento radical con el Estado. Y añadiría a la pregunta anterior una nueva. ¿A quién beneficiaría todo esto? No entiendo muy bien por qué perjudicando al País Vasco, lo cual se traduce en hacer un daño directo a sus habitantes, a sus empresas, a entidades de todo tipo, etcétera. ¿Qué es lo que se lograría con la supresión del concierto? Se beneficia al Estado. Me parece, por lo tanto, que no hay que jugar con fuego y que cualquier gobernante español inteligente y con visión sabe que en estos momentos, para la consolidación del proyecto político español, la estabilidad del País Vasco es absolutamente necesaria, y más si tenemos en cuenta la grave tensión que están originando otros graves problemas territoriales que están sobre en la mesa y que estoy seguro sabrás identificar. En definitiva, por todo lo anterior, propondría a los partidarios de la eliminación del concierto económico, en primer lugar, reflexión, es decir, que valoren las consecuencias de sus planteamientos. En segundo lugar, sensatez, porque por la vía de lo están defendiendo, lo único que van a conseguir es empeorar la situación actual y crear un grave problema donde en estos momentos no existe ninguno. Y en tercer lugar, humildad, para darse cuenta de que sus planteamientos políticos tropiezan con graves problemas para su realización, por lo que puede calificarse de absolutamente superficiales y nulamente reflexivos. Habría que añadir una cuarta referencia, en este caso apoyándonos en la sabiduría popular. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. ¿Crees que les hará el necesario efecto? Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública del País Vasco, Euskal Herria Unibertsitatea, y por lo tanto, un gran experto en federalismo, como lo demuestra que se ha incorporado al Comité de Sabios que ha creado el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez Pérez Castejón, para dibujar una hipotética reforma futura de la Constitución, señalaba textualmente que, al margen de batallitas políticas, nadie seriamente se plantea arrastrar a una mayoría a la idea de liquidar el concierto económico vasco, aunque advertía a continuación que no está en riesgo, pero desde el País Vasco hay que gestionarlo con una mayor delicadeza de lo que en ocasiones lo han hecho los sucesivos gobiernos. No sé exactamente a qué gobierno se refiere el señor López Basaguren, pero lo dejo apuntado. Termino ya este largo capítulo en el que me ha parecido importante que conocieras todos estos planteamientos que abogan por la eliminación del concierto económico vasco y por extensión del convenio navarro, aunque ya sabes que a este no se le citan muchas de las manifestaciones y para trasladarte algunos de los argumentos que creo habrán eliminado las inquietudes que pudieras tener en relación con este negativo planteamiento que sería absolutamente desestabilizador no solo para Euskadi sino también para el Estado en su conjunto. Y ya sin más preámbulos vamos a analizar con tu permiso cada uno de los 8 ataques políticos que nos queda por ver. Como las cuestiones que voy a abordar son complicadas
Yo sé poco, he tenido que escribir mucho para darle una buena impresión. Te recomiendo, por lo tanto, resistencia y paciencia, porque al final, después de analizar todo lo que viene en las páginas siguientes, quizá me sonría la diosa fortuna como he hecho tantas veces en mi vida y termine por gustarte. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, bet y help bien.